Venezuela ha habido un anarquismo institucionalizado o institucional y un anarquismo sociológico. El anarquismo sociológico es producto de la historia del pueblo venezolano, de sus luchas, de cómo se ha enfrentado al dominio del capital a lo largo de la historia, desde los 500 años para acá. Y luego un anarquismo que nos viene de Europa, ¿verdad?, que llega por aquí fundamentalmente en 1923, cuando en España se produce la dictadura de Primo de Rivera. Entonces muchos compañeros, sobre todo catalanes, vienen a trabajar aquí a Caracas a las modificaciones que se hicieron en el Teatro Municipal y en el Teatro Nacional. Venían muchos ¿cómo se llama? Muchos trabajadores de la construcción, muchos albañiles, etcétera, etcétera. Y eso le hicieron contacto con los grupos de obreros venezolanos y le transmitieron un poco la forma como la gente de la CNT española de esa época. Acuérdate que en 1919 la CNT de España, en el llamado Congreso de la Comedia, el Teatro de la Comedia, opta por el comunismo libertario. Se decide que la finalidad de la CNT es el comunismo libertario. Entonces, animados por ese título del comunismo libertario, estos obreros que llegaron en 1929 transmiten esas ideas a los obreros venezolanos, a los peones, pues. Y hay entonces una suerte de movimiento de pequeños burgueses que está puesto de manifiesto en la obra de Miguel Otero Silva Fiebre, una novela muy clásica, la literatura venezolana, escrita por Miguel Otero Silva, se titula Fiebre, y que arranca de lo que llaman la generación del 28. Esa gente de la generación del 28, muchos de ellos toman contacto con estos jóvenes incentivados un poco por la doctrina anarquista, que en aquel momento, recordemos que estamos en 1929, que el anarquismo todavía es una de las ideologías imperantes a nivel del mundo occidental, no ha sido todavía totalmente suprimida por el bolchevismo marxista-leninista, y por ahí se corrieron unas corrientes e influyeron en la formación de los primeros sindicatos. Pérez Salinas, por ejemplo, Francisco Olivo, Salón Mesa, muchos dirigentes sindicales venezolanos fueron influenciados por esas corrientes ideológicas del comunismo libertario que se dieron en aquellos años. Pero el gran corte es en 1945, con la revolución del 18 de octubre de 1945 en Venezuela, que es una revolución pequeño burguesa a la cual adhieren los sectores anarquistas también, de obreros y campesinos, que ya estaban organizados en la CTV. Y entre 1945, antes de 1945, comenzaron a llegar a Venezuela los exiliados españoles, los exiliados republicanos españoles, y entre ellos llegaron muchos anarquistas. Esos anarquistas hicieron contacto con Francisco Olivo, con Salón Mesa, que eran más o menos los más proclives al anarquismo. En este caso se trataba no propiamente del anarquismo burgués, o del anarquismo de los intelectuales, o de los artistas, sino del anarquismo proletario. ¿Entiendes? Visto el anarquismo como sindicalismo, como anarcosindicalismo. Entonces todos ellos se reúnen en una federación local que hizo vida en Caracas, porque en 1945, cuando los adecos toman el poder con Rómulo Betancourt, rompen relaciones con la España franquista. Como rompen relaciones con la España franquista, ese movimiento hizo que simpatizasen de inmediato con los adecos. Tras el golpe militar de Pérez Jiménez en 1948, los adecos y los anarquistas de origen español mantienen una especie de alianza, y muchos recursos de la clandestinidad adeca fueron suplidos por compañeros anarquistas.
digamos que hubo una especie como de simbiosis entre el adequismo de la base, o los adecos de la base, y los anarquistas que venían de otras latitudes, porque habían simpatizantes anarquistas en las filas de Acción Democrática. No así en las filas del Partido Comunista, porque el Partido Comunista en ese entonces, como la mayor parte de los partidos comunistas del mundo, eran partidos estalinistas fundamentalmente. Habían olvidado ya a Lenin, aunque seguían hablando de Lenin y no sé qué cosa, pero eran fundamentalmente partidos estalinistas. En 1958 cae la dictadura de Pérez Jiménez y el grupo de anarquistas que salen de la dictadura, junto con los adecos, fundan en 1960 una cosa que llaman el Centro Cultural y de Estudios Sociales, que por cierto estaba por aquí, por esta zona, donde todo el mundo comenzó a catizar, todos los viejos republicanos españoles, inclusive militantes nacionales, comenzaron a cotizar. Y siempre los anarquistas criollos siempre vieron a la CNT española como el modelo a seguir. ¿Entiendes? Había una concepción, digamos, obrerista de la anarquía. Eso se pone de manifiesto precisamente en el Centro Cultural y de Estudios Sociales. Pero en el Centro Cultural y de Estudios Sociales surgen problemas de tipo de las tendencias dentro del anarquismo, inclusive dentro, porque el anarquismo de la CNT no es propiamente un anarquismo puro, ¿no? Sino que hay tendencias liberales, sí, hay tendencias democráticas. Yo me refiero al de entonces, no sé ahora cómo será, ¿no? Porque ahora están muy disminuidos numéricamente, no son una fuerza social en España como lo fueron en otra época. Bueno, entonces el problema es que hay una separación entre los que siguen Acción Democrática y los que siguen, digamos, reivindicando la cuestión anarquista clásica, porque surge entonces la Revolución Cubana y el influjo que la Revolución Cubana tiene en Venezuela, que fue enorme, y la mayor parte de los jóvenes se van hacia el MIR o hacia la juventud comunista. Y se produce entonces el fenómeno de que comienzan a aparecer dentro de la izquierda radical que estaba dentro de la lucha armada formaciones que, aunque no se denominaban anarquistas, hacían planteamientos anarquistas, ¿entiendes? Contra el centralismo democrático del PCB, contra el abandono de la dirigencia burocrática del MIR y la continuación de la lucha armada desde la base. Se habló de las tesis de la guerra popular prolongada, etc. Entonces todo ese movimiento de la juventud de los años 60 no puede ser aprovechado por Acción Democrática, porque Acción Democrática tiene que reprimirlo, porque lo acusa de ser agente del castrocomunismo cubano y del comunismo soviético, etc. Entra dentro de la dinámica de la Guerra Fría, y los anarquistas se cuadran con los adecos, los viejos anarquistas se cuadran con los adecos, mientras que los jóvenes anarquistas, que podrían haber madurado en el movimiento de la lucha armada, se quedan así un poco como sin entender la situación, pero luchando. Y esta situación realmente viene a pasar el tiempo, los años 80. En 1975 hicimos en la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, por primera vez en la historia de Venezuela, un seminario sobre el anarquismo en Venezuela, en el cual trabajó Capelletti, trabajó Elena Gracia, trabajé yo, trabajaron varios compañeros de distintas concepciones, y se dio un debate allí, ¿no? Se dio un debate muy importante entre los jóvenes que venían de la lucha armada, ¿entiendes? Y los jóvenes que no se... Voy a ver quién es, por favor.